Si estás viendo este video en este minuto es porque tú, al igual que yo, amas y disfrutas el entrenamiento de fuerza. Por lo mismo estoy seguro de que en más de alguna ocasión has sufrido de daño muscular y de las consecuencias que esto implica. El daño muscular inducido por el ejercicio es una respuesta completamente normal al entrenamiento. Cuando se produce, inicia una respuesta inflamatoria que es clave en el proceso de reparación de los tejidos dañados. La literatura define dos fases principales del daño muscular. Fase 1, que es la fase mecánica y metabólica, y la fase 2, que es la fase inflamatoria. La primera ocurre durante el entrenamiento debido a la tensión expuesta por las fibras musculares y la segunda ocurre post-sesión, que es cuando se produce una pérdida de fuerza y de potencia, además del tan conocido DOMS o dolor muscular de aparición tardía. Pero, ¿por qué se produce el daño muscular? ¿Y en qué depende la magnitud de este? Algunas de las razones son el estrés mecánico al que son expuestas las fibras cuando éstas se elongan y cuando son sometidas a tensión durante el entrenamiento. Un estímulo nuevo en la sesión, por ejemplo, la intensidad a la que estamos entrenando, la duración que tiene el entrenamiento, el nivel de entrenamiento que tiene el sujeto, la modalidad del ejercicio, si es un entrenamiento de fuerza o aeróbico, por ejemplo. Pero un factor clave también es el tipo de acción muscular. Y en este contexto, el ejercicio excéntrico o acciones excéntricas han demostrado generar mayor daño muscular respecto a una acción concéntrica. No obstante, un fenómeno altamente mencionado en la literatura es lo que se conoce como el efecto repetitivo de la sesión, lo que hace referencia a la capacidad que tenemos de adaptarnos a ciertos estímulos. Siguiendo esta misma línea, un grupo de investigadores se hizo la siguiente pregunta. En el tiempo, ¿pueden las personas adaptarse al entrenamiento excéntrico, de tal forma que eventualmente cause la misma cantidad de daño muscular que acciones concéntricas? Para responder a esta pregunta, 24 sujetos fueron reclutados y aunque no se menciona el estado de entrenamiento, se puede asumir por las características del estudio que tenían muy poca experiencia o nula experiencia en entrenamiento de fuerza. Los 24 sujetos entrenaron durante 10 semanas y fueron aleatorizados en dos grupos. Un grupo realizó extensión de rodilla, pero solo la fase excéntrica, mientras que el otro grupo realizó extensión de rodilla, solo la fase concéntrica. Ambos grupos entrenaron una vez por semana, realizaron 5 series de 15 repeticiones al fallo en un dinamómetro isocinético, una máquina especializada para realizar este tipo de protocolos con acciones excéntricas. El descanso fue de 2 minutos entre series y los sujetos realizaron cada repetición en un rango de 90 grados de movimiento. Se evaluó la composición corporal previo y post las 10 semanas de entrenamiento. Y al día 1, 2, 3, 4 y 5 post sesión de entrenamiento se evaluaron distintos parámetros relacionados con el daño muscular. Por ejemplo, el rango de movimiento libre de dolor, el dolor muscular de aparición tardía, DOMS, la fuerza peak en la fase concéntrica y excéntrica, además de muestras de sangre para analizar marcadores específicos del daño muscular. ¿Qué fue lo que se encontró? Bueno, luego de la primera sesión, cada marcador de daño muscular o inflamación estuvo elevado en mayor medida en el grupo excéntrico, todos los días post primera sesión. Para la semana 10, cada marcador de daño muscular o inflamación tuvo una respuesta similar post sesión en ambos grupos y ninguno de los grupos presentó señales de daño muscular post sesión. La falta de marcadores de daño muscular se fue haciendo similar semana tras semana, hasta alcanzar la semana 7 y de semana 8 en adelante. Los marcadores de daño muscular fueron similares entre los grupos después de cada entrenamiento. Estos resultados parecen realmente ir en concordancia con el efecto repetido de la sesión. Pareciera ser que a medida que avanzamos en nuestros entrenamientos existe cierto grado de protección de nuestros tejidos a las cargas que están siendo impuestas en nuestras fibras musculares. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo llevar esta información a la práctica? ¿De qué me sirve saber la respuesta de mi organismo al daño muscular para poder planificar mis sesiones de entrenamiento, por ejemplo? Nuevamente, no seré yo quien les dé esa respuesta y al igual que en el primer video, nos vamos a trasladar a España, donde mi amigo Daniel Pereira, un reconocido entrenador internacional de la NSCA y un gran educador de las ciencias del deporte, nos dará los mejores tips que debes considerar sobre el daño muscular. Hola, bueno, aquí Daniel Pereira y en primer lugar, Jonathan, quiero darte las gracias por invitarme a este pequeño proyecto tuyo de YouTube, que espero que vaya creciendo y estaré pendiente de tu canal para las próximas publicaciones.
Tocando un poco lo que me venías mencionando o lo que venías desgranando, que no me sale la palabra, desgranando en este artículo donde nos comparan un protocolo donde hacen un énfasis en una acción concéntrica versus un protocolo donde hacen énfasis en la acción excéntrica del movimiento y sobre todo cómo ven la progresión, la adaptación a lo largo de las semanas de ese daño muscular generado especialmente con las acciones excéntricas. Y es que las acciones excéntricas tienen una serie de peculiaridades. Ya no solo que puedan llegar a generar un mayor daño muscular que las acciones concéntricas, especialmente a corto plazo y en personas sedentarias, como hemos visto en este artículo, sino que también tienen un montón de aspectos positivos o de beneficios, podríamos decir. Por ejemplo, nos permiten soportar hasta un 30% más de carga con respecto a las acciones concéntricas. Es por eso, por ejemplo, por lo que toda acción o fase excéntrica va a estar supeditada a lo que podamos desplazar durante la fase concéntrica del movimiento. Además, con el paso del tiempo nos va a permitir también alguna serie de mejoras, por ejemplo, un aumento en la relación longitud-tensión, un aumento en la masa muscular, un aumento y una mejora del stiffness. Y bueno, tenemos otras peculiaridades también dentro de las acciones excéntricas, como puede ser, por ejemplo, que tenemos un mayor input cortical, tenemos una menor activación neural, es decir, se han detectado hasta un 50% menos de activación neural durante una fase excéntrica comparada con una fase concéntrica del movimiento. Eso hace que la carga que nosotros desplazamos durante una acción concéntrica en la fase excéntrica se distribuya entre un menor número de unidades motoras. De ahí también que se pueda generar una mayor tensión mecánica y que se pueda generar también ese daño muscular del que nos habla en el estudio. Si nosotros nos pasamos de la raya con la dosis y se genera ese daño muscular, ya no solo es, no, me duelen un poco los músculos y mañana o en un par de días vuelvo. No se trata solo de eso. Se trata de que generamos una rigidez, generamos un aumento de la sensibilidad y también generamos una disminución en la producción de fuerza. Esta disminución de la producción de fuerza en algunos estudios donde los estímulos de entrenamiento excéntrico, de sobrecarga excéntrica han sido, la verdad, que desmesurados o muy elevados, se ha documentado que se puede llegar a perder hasta un 50% de fuerza con respecto a cómo estaba el sujeto antes del protocolo. Y que en algunos casos, para recuperarse de ese estímulo de entrenamiento, han tardado hasta 2 meses. Nosotros, si queremos saber por qué debemos realizar un entrenamiento excéntrico de sobrecarga excéntrica, deberemos conocer primero cuáles van a ser los resultados por ese entrenamiento. Y por eso es fundamental, ya no solo un entrenamiento que sea puramente concéntrico o un entrenamiento que sea puramente excéntrico. Es decir, debemos saber qué queremos conseguir y luego qué dosis podría ser la adecuada para conseguir esa adaptación al entrenamiento. En este caso, si lo que nosotros queremos como entrenadores es que nuestro cliente obtenga esas adaptaciones o esos beneficios por el entrenamiento excéntrico o de sobrecarga excéntrica, deberemos tener un poquito de cabeza y 2 dedos de frente. En primer lugar, yo siempre me guío por lo mismo, los principios de entrenamiento. Si nos fijamos en el grupo de estudio, si son personas sedentarias, aunque no lo especifica, pero bueno, estoy de acuerdo con Jonathan, que se entiende de esa manera, yo empezaría con dosis muy pequeñas, es decir, con pocos ejercicios, no metiendo un énfasis como ocurre en el estudio. Haría una selección de ejercicios que favorecieran una acción concéntrica, excéntrica, mucho más fluida, con poca carga, de manera que poco a poco nuestro cliente se vaya adaptando y que con el paso de las semanas, con esa ganancia de fuerza, con esas adaptaciones neurales, con esa ganancia de masa muscular cuando pasan más semanas, poco a poco vayamos elevando ese estímulo y esa intensidad de entrenamiento. Va a llegar un momento, obviamente, donde nos va a interesar realizar un entrenamiento que sea puramente excéntrico o con un énfasis mucho mayor en esa fase excéntrica del movimiento, ya sea porque, por ejemplo, estamos entrenando a un futbolista y nos interesa que en los cambios de dirección esa desaceleración sea mucho más eficiente y pueda salir con rapidez hacia la otra dirección que tenía propuesta, ¿no? Y ahí es donde el entrenamiento excéntrico tiene un componente muy importante. Pero para llegar hasta ahí, obviamente hay un proceso.
donde se tiene que ir de menos a más, de cosas más fáciles a más difíciles, de menos intensidad a más intensidad, de poquito volumen a mucho volumen, y no tener prisa y respetar sobre todo esas adaptaciones que se van produciendo de manera paulatina en nuestros clientes. Así que creo que con esto he dado respuesta más o menos a lo que me has preguntado. Espero que os sume, que os aporte, y bueno, cualquier cosa, incluso si surge alguna duda más, la puedo responder en tu canal de YouTube, en la sección de los comentarios. Así que bueno, Jonathan, un placer y nos vemos pronto. Quiero darle las gracias a Daniel Pereira por participar en el segundo capítulo de Brief Review. Realmente para mí es un agrado tremendo contar con el apoyo de profesionales con la calidad que tiene Daniel. Así que nada, muchas gracias. Espero que logren sacar el mejor provecho de los datos que él nos ha entregado. Les quiero pedir a ustedes también que se suscriban a mi canal, que le den like a este video, que me comenten qué les pareció y sigan muy atentos a los demás capítulos que voy a seguir sacando. Espero que se venga videos de máxima calidad, todo por ustedes, para poder seguir en el camino de la divulgación. Así que muchas gracias, suscríbanse y denle like. Nos vemos y hasta la próxima. Y nada, quiero pedirle a ustedes... ¿Por qué siempre digo nada, weón, de nuevo? No, cortino.